Muy bienvenidos, mis hermanos, a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Una de las cosas que este encierro y esta pandemia nos han hecho notar fuertemente es que ha destrozado nuestras rutinas, nuestros horarios en casa, nuestras comodidades, etc. Nos ha costado muchísimo aprovechar bien el tiempo en nuestra casa. Recuerdo que años atrás me costaba tanto trasladarme hacia las actividades de la iglesia porque todas las actividades eran muy lejanos a mi hogar y desperdiciaba mucho tiempo solo en traslado, de salir de mi casa. Y ahora me encuentro encerrado en mi casa y lamento tanto no ser sabio en aprovechar todo este tiempo que he estado sin salir. El apóstol Pedro tenía mucho que decir en relación al tiempo. Quizás porque él sabía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo, por lo tanto estaba atento al tiempo que tenía acá, y poniendo su vista puesta en las cosas eternas para prepararse con el tiempo que le quedaba. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sabes tú cuánto tiempo te queda en este mundo? Lo pregunto porque el tiempo se ha vuelto una prioridad en estos días de incertidumbre y de enfermedades. Estoy seguro de que muchas de las personas que han perdido un ser querido nunca pensaron que no las iban a volver a ver y por supuesto anhelan tener aunque sea un poco de tiempo solo para compartir o despedirse de sus seres queridos. Es por eso que el factor tiempo hoy en día se ha vuelto muy, pero muy importante. Y el apóstol Pedro lo sabía muy bien, ya que la iglesia estaba sufriendo terribles persecuciones y muertes. Y lo que él anhelaba de la iglesia es que si en verdad querían que Cristo iba a volver pronto, entonces todos los creyentes buscarían vivir vidas preparadas para el reino que Cristo trae ya luego. Nosotros debemos tener esa misma actitud, ya que Jesús viene pronto, ya sea que venga antes de que muramos o quizás después de nuestra muerte. Sin duda, debemos buscar que el tiempo que nos queda sea muy bien aprovechado para prepararnos para el reino que Él nos trae. Hemos estado nosotros en una serie de sermones de la primera carta del apóstol Pedro, a la cual nosotros le hemos puesto esperanzados en Cristo. Y hoy ya estamos en el sermón número 10, al cual le he puesto como título Aprovechando bien el tiempo. Y encontramos esto en 1 de Pedro, capítulo 4, de verso 1 al 11. Con la siguiente pregunta para desarrollar: ¿cómo aprovechamos o cómo aprovecharemos bien el tiempo que nos queda? Y el apóstol Pedro nos dice, teniendo la misma actitud que es nuestro Señor Jesucristo. Una actitud especial, una actitud de, en primer lugar, de rechazo hacia el pecado, según los versos 1 al 3, con una actitud paciente hacia el no creyente, versos 4 al 6. Y el verso 7 es muy, muy especial, porque dice que debemos tener una actitud expectante hacia Él, hacia Jesús. Y por último, los versos del 8 al 11 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo con una actitud de amor ferviente hacia los hermanos. Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor para que nos guíe a saber cómo aprovechar bien el tiempo con esta actitud? Oremos para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, que usted nos guíe a través de esta palabra para poder entender cómo aprovechar bien el tiempo que nos queda. Señor, gracias por su palabra que nos ayuda constantemente a tener vidas que aprovechan bien el tiempo. Bendíganos, denos claridad, Señor, y por supuesto, cómo llevarlo a la práctica de nuestras vidas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Gracias por su palabra que nos anima fuertemente, porque nuestra esperanza está en Cristo. Gracias por Él. Y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo aprovechamos entonces? ¿Cómo aprovecharemos bien el tiempo que nos queda? Bueno, con una actitud, en primer lugar, de rechazo hacia el pecado. Versos del 1 al 3. Los versos 1 al 3 dicen: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo,
asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a la idolatría abominable. Mis hermanos y hermanas, el pecado es grave, a tal punto que llevó al Hijo de Dios a la cruz para que seamos nosotros salvados. El pecado lleva a la muerte y Jesús sufrió por ello, por amor a nosotros. No hay nada bueno en el pecado. Solo busca engañarnos para alejarnos del Señor y para alejarnos de su amor. Por tanto, como dice el verso 1, hagamos lo mismo que hizo Jesús y asumamos su misma actitud, es decir, que rompamos cualquier relación que tengamos con el pecado. Y dediquemos el resto de nuestras vidas terrenales buscando cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad y los deseos que hay aquí en nuestro propio corazón. Bueno, hay un dicho muy famoso que dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Es decir, todos sabemos muy bien cuáles son nuestras mayores debilidades, nuestras mayores faltas, nuestros mayores pecados, incluso los menores. Sabemos muy bien. Por tanto, el llamado del apóstol Pedro es que le demos la vuelta, le demos la espalda a la voz del pecado, rechazando su voz seductora porque es muy seductora. Y que mejor nos dejemos seducir y deleitar por la voz de Dios y hacer la voluntad que encontramos ¿dónde? Sino en su palabra. Pedro nos insta, por tanto, a leer la Biblia para que conozcamos qué cosas son pecado y que no hagamos y no caigamos en nada con eso, pero también qué cosas son las que sí debemos hacer, para que no caigamos en pecado ni lleguemos a cosas abominables al Señor, pero sí qué cosas debemos hacer para agradar a nuestro Padre. ¿Y eso? ¿Dónde lo vamos a encontrar si no en la palabra del Señor, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo? El Salmo 48 dice, me deleito en tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Samaria, cuando estaba la mujer samaritana, en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El ministerio de Jesús, entre su bautismo y su muerte, tuvo un breve periodo de tan solo 3 años. Y no hay nadie que no haya aprovechado mejor con tan corto tiempo como lo hizo nuestro Señor Jesús para agradar a su Padre. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo para aprovechar mejor nuestro tiempo? ¿Sabemos en verdad cuánto nos queda? Bueno, yo creo que no podemos saberlo. Nadie sabe. En el verso 3, Pedro es muy evidente para llamarnos la atención en esto al decirnos, ya basta. Ya basta. ¿Escucha usted claramente la voz de Dios en esas 3 palabras? Pues ya basta. Yo siento que Dios me está tirando las orejas. Me dice, ya basta de seguir perdiendo el tiempo, Patricio. Ya basta con el tiempo que has desperdiciado. Ya basta con buscar agradar a los hombres y no a mí. Ya basta. Ya basta con seguir tu propia actitud y no seguir la actitud de Jesús, que rechazó el pecado y buscó hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, el tiempo pasa tan rápido que se pierde sin darnos cuenta. Hay una canción que dice, 20 años no es nada.
Y hay un sabio que dijo en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por tanto, sigamos el ejemplo de Jesús mejor y aprovechemos bien el tiempo. Y en primer lugar, se aprovecha bien el tiempo, rechazando el pecado y buscando en la palabra del Señor hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, Pedro nos dice cómo aprovechar mejor el tiempo y dice con una actitud de paciencia hacia el no creyente. Pacientes, como Cristo fue paciente con el no creyente. Los versos 4 al 6 dicen, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Pedro nos recuerda con estos versos que también debemos aprovechar bien el tiempo en la predicación del evangelio al no creyente, predicando, hablando de Jesús al no creyente. Ahora, debo aclarar, eso sí, que cuando Pedro se refirió a los muertos en este pasaje, no se refiere a los que ya fallecieron, sino a los que aún no han creído en Jesús y están muertos espiritualmente. De lo contrario, estaríamos apoyando la falsa idea del purgatorio, y lamento decir que el purgatorio no es posible porque contradice completamente las Escrituras, ya que todo aquel que ya ha muerto sin Cristo ya no tiene ninguna posibilidad de arrepentirse para salvarse. Pues no tiene tiempo, ya no tiene tiempo. Después de la muerte ya no hay más oportunidades, ni más tiempo. Todas las oportunidades para arrepentirse son en esta vida. Amén. Así que aclarando esto, continúo con el tema. Pedro, además de animarnos, ¿cierto?, a predicar el evangelio ahora al no creyente, también nos dice que esta labor va a traer oposición. Claramente lo dice en el verso 4, de que nos insultarán porque ya no corremos con ellos. Sin embargo, debemos hacerlo con paciencia. Debemos tener paciencia en esta carrera, en este rechazar el pecado y también predicar el evangelio al no creyente. Cristo tuvo mucha paciencia en el breve tiempo que estuvo con el pueblo. Dicen las Escrituras que a todos sanaba, a todos enseñaba y a todos amaba. ¿Tenemos esa misma actitud de Jesús nosotros? Porque hablar del evangelio requiere paciencia, porque el mundo es hostil. Sin mencionar que también requiere amor por el perdido. Existe una tremenda falta de amor, mis hermanos, hacia el no creyente. Si ni usted ni yo les estamos hablando de la salvación que hay en Jesús, es una falta tremenda de amor no predicar el evangelio al no creyente. Pero también trae mucha oposición hacerlo. Y Jesús sabía que esta labor no sería fácil. Y por eso oró por nosotros antes de ir a la cruz. ¡Qué tremendo el Señor Jesús! Escuchen lo que le dijo a sus discípulos en Juan 16, del 1 al 11. Todo esto le he dicho para que no flaqueen en su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le están prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos ha conocido ni a mi Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido.
Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Qué tremendas palabras del Señor Jesús. Mi hermano, podemos cumplir entonces esta misión, porque Jesús nos ha dado poder, nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos la paciencia que necesitamos, para que tengamos el amor con los no creyentes, para que le hablemos de Jesús y de su salvación. La conversión de ellos no depende de nosotros, ni por más elocuente y sabia que sea nuestro mensaje, sino que depende del Espíritu Santo. Él es el que convierte al no creyente. Es Él el que convence al no creyente. Nosotros solo estamos llamados a hablar con paciencia y con amor. Así que aprovechemos bien el tiempo que nos queda cumpliendo esta misión, mis hermanos. En tercer lugar, Pedro nos dice que cómo aprovechamos bien el tiempo, cómo aprovecharemos bien el tiempo que nos queda con una actitud expectante hacia Jesús. El verso 7 me encanta. Dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Ahora este versículo me gusta más en Reina Valera del 60, porque dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y velad en oración. Si hay una cosa que cada cristiano debe tener muy presente, es nuestra esperanza de que el fin se acerca. Es decir, que Cristo, nuestro Señor, el Señor Jesús, nuestro Salvador, viene pronto. Eso se refiere con que el fin ya se acerca. Jesús ya viene. Su reino eterno, perfecto y de paz se acerca ya. Así que asimismo como termina el libro de Apocalipsis en el penúltimo versículo, ¿recuerdan que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mis hermanos, las Escrituras dicen que Jesús volverá con toda su gloria. Y lo otro es que debemos recordar que Jesús ya está reinando a la diestra de Dios, pero cuando Él venga de nuevo a la tierra, será para restaurar todas las cosas y consumar su reino. Pero Cristo dijo que vuelve pronto, que ya volverá. Y podemos poner nuestra esperanza de que Él va a cumplir su palabra. ¿Y cuándo volverá? Pronto. No sabemos cuándo, pero el tiempo es corto. En Él podemos tener toda la seguridad y toda la esperanza, porque Cristo vivo está y pronto vendrá a buscarnos a nosotros, a buscar su iglesia. Así que Pedro nos alienta a recordar esto y no perder de vista esto en ningún momento. Este es el verso central del texto. Por tanto, como el fin del mundo pecador se acerca, debemos aprovechar bien el tiempo que nos queda estando sobrios y velando en oración. A esto se refiere con expectantes. Expectantes significa sobrios, despiertos, atentos, velando.
Es decir, preocupados y vigilantes de que Cristo ya viene. Está pronta la llegada de nuestro Señor Jesús. Si en la primera parte de este pasaje nos recuerda a Pedro que debemos aprovechar bien el tiempo leyendo la palabra del Señor para rechazar el pecado, y en la segunda predicando al no creyente, ahora nos dice que también debemos aprovechar bien el tiempo orando mientras esperamos. El tiempo que dedicamos a la oración, mi hermano, su tiempo, mi tiempo que dedicamos a la oración, indica cuán atentos estamos, cuán vigilantes estamos, cuán sobrio estamos. Así que nunca se perderá el tiempo de oración, porque es un tiempo muy bien aprovechado. Sabiendo esto, ¿estaremos vigilantes? ¿Estaremos vigilantes? En el viernes 28 vamos a tener una vigilia. Y espero que todos ustedes puedan participar con nosotros, esperando la llegada de Cristo, siempre en la mente. Ojalá el Señor viniera mientras estuviéramos en vigilia. Pero ¿estaremos vigilantes todo el tiempo? Porque el tiempo es corto. Hay una canción que me recordé con esto. Dice, y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y estarás tú velando como las 10 vírgenes. La pregunta, ¿estaremos velando? ¿Estaremos velando? ¿Estás atento? ¿Estás sobrio? Mi hermano, que nuestra mayor atención no sea que pronto pase esta pandemia. Eso no puede ser lo que está en nuestra mente. Nuestra mayor atención es que Cristo ya viene. Que Cristo viene pronto. Mi hermano, Cristo viene. Cristo viene, créalo. Él lo prometió. Y así será. Así que aprovechemos bien el tiempo orando y esperando a Cristo. Amén, mis hermanos. Y por último, y en cuarto lugar, Pedro nos dice que cómo aprovecharemos bien el tiempo que nos queda con una actitud de amor ferviente hacia nuestros hermanos, hacia la congregación, hacia la iglesia. Así que para finalizar con los consejos de cómo aprovechar bien el tiempo, Pedro menciona una serie de formas de cómo mostrar ese amor ferviente, cómo mostrar amor fraternal. De los versos 8 al 11 menciona varias prácticas. Son varias las prácticas que menciona aquí. Dice la hospitalidad, habla de no quejarse, habla del servicio a los demás, de animarnos unos a otros, de ministrarnos unos a otros, lo que nos recuerda que no somos los únicos en el reino, mis hermanos de Cristo, ni los únicos que vamos a heredar la tierra, que el reino de Cristo. No vamos a ser un cielo para ti y un cielo para mí. No, es el mismo cielo. Muchos piensan que congregarse no es tan importante mientras tú tengas una fe salvadora. Existe una frase muy típica en la jerga evangélica, no sé si usted la ha escuchado, que la salvación es personal. ¿La ha escuchado? Mi hermano, esta frase en verdad ha hecho tanto daño, un daño tremendo en la comunión de las iglesias. La frase es teológicamente correcta, pero muy mal usada. Digo esto porque he escuchado por lo general lo que usan esta frase es para justificar sus pocas ganas de congregarse, de verse con los hermanos, porque la he escuchado de boca principalmente de gente que está enojada con otro y que no tiene ningún ánimo de solucionar el problema que existe. Se enoja con el hermano y si no se juntan dice, total, las salvaciones personales. Mi hermano, es verdad, pero ha hecho tanto daño. Si la salvación es personal, ¿por qué Pablo en Gálatas 6:2 enseñó que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumpliremos la ley de Cristo? Lo dijo para que dejemos de lamentarnos de nuestra necesidad y nuestro egoísmo. Dejemos de vernos individualistamente y comencemos ya ahora a mirar la necesidad del prójimo.
del hermano que tenemos cerca. Así que Pedro nos recuerda que no nos salvaremos solos. Hay una comunidad de creyentes, sino que también iremos a la gloria con nuestros hermanos. Así que dejemos de perder el tiempo enojados con los hermanos, sino que los perdonemos. Estos versos del 8 al 11 llevan al perdón, a que nos perdonemos unos a otros. Porque el amor y el perdón, como dice ahí, cubren multitud de pecados. Si realmente somos discípulos de Jesús, tengamos la actitud de Jesús. En su corto tiempo con nosotros, Jesús fue perdonador, sanador y lleno de amor ferviente por su pueblo. Esta actitud y amor lo llevó al final a la cruz para morir en nuestro lugar. Para que por medio de su sacrificio todos nosotros seamos sanados y seamos perdonados. Y seamos nosotros hospedados eternamente en su casa. ¿Por qué no hemos nosotros de sacrificarnos de la misma manera por nuestros hermanos? El amor cristiano debe demostrarse, mis hermanos. Y finalmente se demuestra en servicio. Dios nos ha dado, nos ha capacitado con dones, a cada uno con diferentes dones espirituales. Todos tan importantes de unos como los otros. Todos son importantes en el reino y todos son para la gloria de Cristo y para la edificación de su iglesia. Y debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, porque pronto, mis hermanos, pronto, cuando el Rey vuelva, nos pedirá cuenta de nuestros dones y de nuestros servicios. Querida iglesia, queridos hermanos y amigos, basta ya de perder el tiempo valioso que Dios nos ha dado mientras Él nos vuelve a buscar. Por misericordia, el Señor no ha vuelto todavía. Por paciencia de los perdidos. Así que no perdamos más el tiempo. Así que, ¿cómo podemos nosotros aprovechar bien el tiempo? Bueno, con la misma actitud de Cristo. Con una actitud de rechazo hacia el pecado. O sea, leamos la palabra para tener la fortaleza de rechazar el pecado, porque nos insta la palabra. Segundo, que prediquemos el nombre de Cristo al no creyente con amor y paciencia a ellos. Usemos ese tiempo, nuestro tiempo que nos queda. En tercer lugar, que estemos vigilantes, porque Cristo viene pronto. Que nos pide orando, como dicen algunos. No, que estemos en constante oración. Y por último, con una actitud de amor ferviente hacia los hermanos. Amemos a nuestros hermanos de la fe, con un amor ferviente, como Cristo lo hizo, sin perder el tiempo. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto. Oremos al Señor. Padre Celestial, quiero dar las gracias, Señor, porque su palabra es tan clara, que baste ya para nosotros de perder el tiempo. Perdónanos, Señor, por eso. Porque teniendo el tiempo del mundo ahora, yo sé que hay mucha gente que trabaja tanto, pero hay tanto tiempo también malgastado de parte de nosotros. Tiempo que no hemos usado para leer la palabra y así rechazar el pecado. Tiempo que no hemos ocupado, Señor, para predicar al no creyente, por amor a ellos, con paciencia. Tiempo que no hemos usado, Señor, velando porque usted viene pronto. Perdónenos, Señor, por no recordar que en cualquier momento usted puede llegar. Y perdónenos, Señor, porque sin duda nos ha costado tanto amar a nuestros hermanos. Nos ha costado tanto aplicar perdón. Preferimos estar peleados y no hablar, Señor. Qué manera de perder el tiempo. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia y ayúdanos a través del Espíritu Santo
a ser sabios para administrar bien este tiempo que usted nos ha dado y que nos queda en este mundo, para practicar lo que haremos en la eternidad. Gloria a ti, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y anímense, porque el Señor nos va a ayudar en todo para la gloria suya. Amén.